Pues otra vez, muchos saludos a todos. Quiero presentar, por supuesto, al doctor Bernardo Toro Arango, colombiano, filósofo, científico, con una enorme trayectoria en sociedad civil, en la academia, en la Universidad Javeriana, y que participando en organizaciones y siendo conferenciante en todos los foros de América Latina, pues se ha destacado por ser una persona con ideas innovadoras y sobre todo con una capacidad extraordinaria de decir cosas muy profundas con un lenguaje muy sencillo. Así como decía Sócrates, que los sabios son aquellos que pueden traducir las cosas muy profundas en lenguaje de arrieros para que todos las entiendan. Así es el doctor Bernardo Toro y ha sido un innovador enorme a lo largo de los últimos 20 años en los conceptos, particularmente en el concepto del cuidado, en el concepto de la responsabilidad, en el concepto de la participación en lo público. Y yo le quiero agradecer muchísimo al doctor Bernardo Toro, que desde Colombia va a participar en este 13º Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables, con una conferencia siempre dictada con cariño, con pasión, con convicción y, como ustedes muy bien saben, siempre lo hace pro bono. Él es vicepresidente de la Fundación Avina, una de las fundaciones más importantes de América Latina, pero su trayectoria, como ustedes lo pueden leer en la pantalla, es enorme. Muchísimas gracias al doctor Bernardo Toro Arango por estar presente aquí. Él iba a venir incluso a la inauguración de la Casa de la Filantropía y la Responsabilidad Social, que como todos ustedes saben, tuvimos que posponer. Ya estaba apuntado, pero seguramente que cuando tengamos la inauguración en octubre, noviembre, todavía no sabemos cuándo podremos hacerlo, estará acompañándonos también con algún mensaje inspirador, estimulante y que hace reflexionar. Gracias, Bernardo, y pasamos a su conferencia. Buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por estar en este momento en esta intervención. Reciban un cordial saludo. Voy a poner un PowerPoint porque como el tiempo es tan limitado, quiero llegar a apoyarlo, aprovecharlo todo. La conferencia, ahí ya. Vamos a hablar de esto, cómo cuidar los bienes públicos en estos momentos de grandes transformaciones. Y el título de Transformaciones Democráticas se propone es porque pues hay que tener mucho cuidado en que esos poderes se usen adecuadamente y no perdamos niveles democráticos de opinión, de participación, de todas las variables de la democracia. Bueno, primero que todo, miremos esto. Nuestros paradigmas determinan nuestras percepciones y nuestras percepciones determinan nuestros sentimientos. Pensemos lo siguiente, todos nosotros vemos la realidad de una manera determinada, cada uno tiene una forma de ordenar la realidad siempre está ahí para todos, pero cada uno la puede ordenar de determinada manera. De acuerdo a ese ordenamiento percibimos las cosas y de acuerdo a esas percepciones sentimos las cosas. Entonces, poder ver qué paradigma rige nuestra vida es muy importante. Hasta ahora el paradigma de la acumulación y el poder y el éxito ha guiado nuestra existencia en los últimos casi 200 años. ¿Sí? Ese paradigma de acumulación, poder y éxito determina qué estudiamos, dónde vivimos, qué novia tenemos, con quién nos casamos, qué casa compramos, a quién saludamos, a quién no saludamos, con quién nos tomamos fotografías, con quién no. O sea, la forma como un misionero ve la realidad es muy distinta a la forma como la ve un ejecutivo, pero la realidad es la misma, solo que está ordenada por paradigmas diferentes. En este momento nosotros tenemos que cambiar de paradigma y eso no es tan sencillo y es importante. Un paradigma no es ni bueno ni malo, tiene consecuencias de diferente tipo. El paradigma
paradigma de la acumulación y el poder del éxito ha generado problemas como el calentamiento global, la contaminación de los ríos, la contaminación de los mares, etcétera, la inequidad sobre todo. Pero ese paradigma también ha creado cosas muy buenas como la nanotecnología, las ciencias del mar, la genética, los viajes espaciales, la nueva medicina y sobre todo las comunicaciones de cuarta y quinta generación, que esa creación nos permite estar en este momento en medio de esta pandemia aislados pero comunicados. En este momento lo estamos viviendo. Ese paradigma nos ha permitido que creemos que estemos en posibilidad de crear una nueva humanización, la humanización de conocer, de comunicar los unos con otros. Y en función de esa capacidad de la comunicación vamos a hablar hoy de bienes públicos en medio de esta pandemia y de la crisis climática. Quisiera insistir, voy a hablar, toda la reflexión se va a estar pensando al mismo tiempo en la crisis climática y en la pandemia, en el COVID-19, en el coronavirus, como lo queramos llamar. Primero entendamos que es un bien público, todo bien o servicio que está al alcance de toda la comunidad en igual cantidad y calidad y aporta la dignidad humana y el cuidado del planeta. Digamos, el gran parque que ustedes tienen en Ciudad de México es un bien público porque está igual calidad y cantidad para todos los mexicanos y contribuye al cuidado del planeta. O sea, el parque sirve para la dignidad humana y cuida el planeta. En ese sentido es un bien público. En América Latina tenemos un problema y es que no tenemos muchos bienes públicos de ese tamaño. La educación, hay educación estatal o educación privada, pero no es una educación igual de calidad para todos, el transporte igual calidad para todos, salud de igual calidad para todos, libertad de conciencia, por ejemplo, puede ser un bien público en la mayoría de nuestros países, pero no libertad de pensamiento, no hay total libertad de pensamiento y de expresión. Entonces, esa construcción de bien público es muy importante en estos momentos y vamos a ver eso. ¿Qué nos enseña el COVID-19 y la crisis climática? Lo que estamos aprendiendo ya de entrada, independiente de esta conferencia, es que el cuidado no es una opción para la especie humana. Aprendemos a cuidar o perecemos y lo estamos viviendo aquí. Aprendemos a cuidar a nosotros mismos para cuidar a nuestros cercanos, para cuidar a los que están en la calle, para cuidar con los que trabajamos, para cuidar el empleo, para cuidar la economía, o no somos viables. El cuidado no es una opción, se volvió un criterio de supervivencia, se volvió un criterio político, un criterio económico, un criterio social y un criterio cultural. Podemos decir que el cuidado es el paradigma de la nueva civilización democrática y por lo tanto es el paradigma de la nueva personalidad democrática. Antes el paradigma era la libertad de opinión. Creo que ahora el paradigma para los próximos siglos, pero estamos hablando de siglos, es que la nueva democracia, la nueva personalidad democrática se va a caracterizar por tener un gran conocimiento y un gran desarrollo del cuidado de muchas cosas, ¿sí? El cuidado de sí mismo, o sea, aprenderse a cuidar corporal y espiritualmente, el cuidar de los cercanos y lejanos, cuidar los vínculos emocionales, aprender a cuidar de los extraños, cuidar de los que no conocemos, ahora vamos a hablar a fondo de esto, que es cuidar de los bienes públicos que producen equidad y protegen a los otros, a cuidar las transacciones, para aprender a hacer transacciones, ganar para poder producir bienes éticos, y aprender a cuidar del planeta, que es digamos, una de las cosas que más nos ha tocado aprender ahora. Voy a pasar aquí rápido por algunos cuidados, ¿sí? Pero, no, antes quisiera devolverme a esto. ¿Por qué es tan importante el cuidado? El cuidado es importante primero porque es la mayor expresión de amor, ¿no? Cuando amamos, cuidamos y cuando cuidamos, amamos. Solo el amor es símbolo es amoroso cuando es cuidadoso. Y abajo eso que está resaltado, el cuidado asume una doble función de prevención de daños futuros y de generación de daños pasados. O sea, es el único comportamiento que nos va a permitir reparar todo el daño que hemos hecho y ser capaz de evitar los daños futuros para las próximas generaciones.
Hemos hecho mucho daño a nivel social, a nivel político, a nivel ambiental, etc. El cuidado, en la medida que adquiramos la cultura del cuidado, podemos reparar mucho de ese daño y prevenir el futuro. Solamente voy a leer esto porque voy a concentrar más adelante en otras cosas para mantener el tiempo pues como debe ser. El cuidado del cuerpo, que básicamente significa el autocuidado, ¿sí? En salud. Hoy ya nadie discute la importancia de lavarse las manos. Y el cuidado de la expresión corporal, la danza, la gimnasia y la estética personal. Y cuidar del espíritu, que implica básicamente, aquí me demoro un minuto, aprender a desarrollar el autoconocimiento, la autoestima y la autorregulación. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que no tenemos metodologías, ni a nivel ni a nivel de la familia, ni a nivel educativo, ni a nivel de la educación, ni a nivel empresarial, de poder adquirir autoconocimiento. Si la persona adquiere autoconocimiento, adquiere autorregulación. Ahora en esta pandemia nos estamos dando cuenta de lo importante en la familia que es tener autorregulación. Lo importante para poder proteger a los otros, poder tener autorregulación. No salir, mantener la distancia, ponerse el tapabocas, no saludar, no aprender a limpiar, a limpiar los objetos para evitar la dispersión del virus, etc. Cuando la persona adquiere autoconocimiento, adquiere autorregulación y adquiere autoestima, y eso la vuelve autónoma. Y la autonomía es una característica fundamental de la personalidad democrática. Hay que aprender a controlar los sentimientos aflictivos, la ira, la avaricia, los celos, la envidia. Siempre vamos a sentir eso. Lo importante es que seamos conscientes. Cuando sintamos ira, sentir que somos conscientes que tenemos ira, aceptar que tenemos ira para poderla controlar. Entiendan que la ira lleva a la riña, y la riña entre personas es lo que más muertos produce en América Latina. ¿Sí? Aprender a cuidar de los cercanos, que básicamente es aprender a cuidar los vínculos emocionales con los hermanos, la pareja, los hijos, los familiares. Y eso se obtiene, los mexicanos en eso son expertos: comer juntos, trabajar juntos, reír, llorar y viajar juntos. Aprender a ser amigos. A los niños hay que enseñarles a ser amigos, una nueva ciencia que se llama amigología, y aprender que los jóvenes aprendan a seleccionar pareja de una manera estable, noviología, y saber hacer parejas estables. Saber cuidar de los lejanos, que implica básicamente de cuidar las redes sociales, las redes emocionales, sociales y profesionales. A ver, todos necesitamos para salir adelante 3 tipos de redes. Aquellos que nos aceptan tal como somos, redes emocionales. Aquellos que con los cuales compartimos nuestro cargo, nuestros roles. Si soy ingeniero, con los ingenieros o los relacionados; si soy médico, con los médicos, que me reconocen como papá, como abuelo, como gerente o como director, etc. Esa es la parte social. Y la red profesional son todos aquellos que me ayudan a mí a lograr que mi profesión se desarrolle. Que con una llamada telefónica, hombre, ¿cómo es que se llama tal libro? ¿Tú conoces tal persona que es experta en? Cuando una persona tiene esas 3 redes, emocional sobre todo, que es la más importante para cuando usted se le muera su pareja, o pierde el trabajo, o le declaren una enfermedad terminal, o se sienta muy deprimido, o no sepa qué hacer, esa red emocional es la única que le va a permitir sobrevivir. Es muy importante saber crear y pertenecer a organizaciones, ¿sí? Si cuidamos las organizaciones, si cuidamos MEPI, si cuidamos la empresa, si cuidamos el colegio, si cuidamos la ONG, podemos tener una mejor vida y cuidar de los cercanos. Bueno, aquí nos vamos a demorar más. Aprender a cuidar de los extraños, de los que no conocemos. La pregunta es: usted que está en México, ¿cómo puede cuidar del niño que está en Sonora, en un barrio popular? ¿Cómo cuida de él? ¿Cómo cuida del amigo que está en Baja California, o de la persona que está en Baja California, que probablemente usted nunca va a conocer? Una sociedad solamente puede cuidar de los extraños, de los que no conocemos, cuando somos capaces de cuidar entre todos los bienes públicos. A ver, permítanme, yo pongo mucho un ejemplo de Bogotá. Bogotá tiene un agua de altísima calidad, la ciudad de 8 millones,
mucho más pequeña que Ciudad de México. El agua potable de Bogotá, el agua de la ciudad, es reconocida como una de las mejores aguas de capitales en América Latina, porque el agua está detrás de la montaña, que está muy pocos, los que conocen a Bogotá saben, está ahí detrás de la montaña muy pocos. Y las lagunas están ahí, llegan directamente a las procesadoras, a las potabilizadoras. Esa agua, Bogotá, esa agua yo les puedo garantizar que el agua que llega a la casa del hombre más rico de Bogotá, Luis Carlos Sarmiento, el agua que llega a la piecita del migrante venezolano que llegó esta mañana, esa agua es de igual calidad para Luis Carlos Sarmiento y para el migrante venezolano que acaba de llegar. Se los puedo garantizar. Entonces ahí podemos estar seguros de que el migrante recién llegado o Luis Carlos Sarmiento, el hombre más rico de Colombia, están recibiendo la misma calidad de agua. Entonces podemos estar seguros que están ambos cuidados, que ninguno de los dos va a haber, entre ninguno de los dos va a haber diferencia de salud por razones del agua. Muchos países tienen todos los servicios de salud son de igual calidad para todos, la educación es de igual calidad para todos, el transporte es de igual calidad para todos, la información pública es de igual calidad para todos, la libertad de conciencia no excluye a nadie, incluye a todos, etc. Entonces, es cuando una sociedad aprende a cuidar los bienes públicos, es cuando aprende realmente los altos niveles del cuidado, ¿sí? Ahora, lo que estamos aprendiendo en esta pandemia es que el primer bien común, el primer bien público que debemos cuidar es el planeta, la casa común. Inclusive yo creo que debemos dejar de hablar de planeta, tenemos que comenzar a hablar de la casa común, para que nuestras próximas generaciones entendamos lo que tenemos que entender, que no hay sino un planeta. Y que ese planeta no es simplemente una casa, es una biosfera, es el lugar donde está la vida, donde están todas las formas de vida, incluyendo la vida humana, porque si no hay planeta no hay tampoco derechos, no hay nada. Una cosa también es que nos hemos acostumbrado somos muy antropocéntricos para hablar. Miren este detalle. Una discusión que hubo hace unas semanas en la Vina. Hubo una discusión sobre los derechos humanos, el derecho al agua, ¿sí? Y una experta chilena decía lo siguiente: el problema del derecho al agua está mal definido porque está definido antropocéntricamente, como si el único que tuviera derecho al agua fuera el ser humano. Todos los seres vivos tienen derecho al agua y tenemos que tratar de crear condiciones para que todos los seres podamos tener acceso al agua. O sea, una de las cosas que me está enseñando la pandemia es que tenemos que aprender a hacer discusiones biocéntricas, ¿sí? Porque no es posible cuidar nuestra vida sin cuidar y entender todas las formas de vida. Y lo mismo significa para cuidar los bienes ecosistémicos, los bienes que hacen posible la vida, el aire, el agua, el clima, la genética, el ciclo reproductivo. Este es uno de los grandes temas que tienen que entrar en la política y en las nuevas transformaciones democráticas. El agua no puede ser simplemente un bien transable. Tenemos que pensar cómo todos los seres vivos tenemos acceso al agua y esperamos que el aire no se vuelva un transable, que no tengamos que pagar por respirar. Lo mismo la discusión sobre la genética. Por ejemplo, ahora el virus, los chinos hicieron algo, bueno, poner la secuencia de todos los científicos. Tenemos el cuidado y la crisis nos está enseñando a cambiar un montón de nuestro pensamiento. Es que estamos entendiendo la importancia del Estado como bien público. Esto es bien importante. ¿Por qué? Pero yo sigo aquí una cosa. Porque la pandemia ha resignificado el Estado como el principal bien público creado por la sociedad. Es el regreso del Estado a la narrativa democrática. Durante los últimos años, todos los movimientos sociales, las manifestaciones, muchos de lo que se publica es contra el Estado. Y se nos olvida que el Estado es una construcción nuestra. El Estado es la síntesis de nuestra contradicción. El Estado es el lugar donde esperamos que, a pesar de todas nuestras contradicciones, en este momento el Estado tome decisiones equitativas para el empresario y para el reciclador,
para el millonario y para el pobre, y que garantice los bienes fundamentales de iguales de condiciones para todos, que todos podamos comer todos los días, que tengamos acceso a medicina todos los días, que tengamos cuidados de salud todos los días. Es necesario recuperar una narrativa nueva del Estado vista desde la democracia y vista desde la inclusión y la participación. Si no hay Estado en este momento, no hay quien ponga las reglas de salud para todos, no hay quien priorice las inversiones en favor de los más empobrecidos. ¿Sí? O sea, las pandemias van a seguir, la crisis climática está ahí. Luego, no podemos decir que esto va a pasar sin tratar de hacer una redefinición del Estado. Voy a leer esto. Las transformaciones democráticas, las nuevas transformaciones democráticas tienen que tener la capacidad de saber y cuidar y fortalecer la producción de bienes públicos. Ojo, porque es la abundancia de bienes públicos la que hace posible la actividad y la protección de los otros, de los que no conocemos. Es la solidaridad como bien público. O sea, la igualdad no es posible, ni siquiera es buena, no es deseable que todos seamos iguales. Lo que es posible es la equidad. ¿Y la equidad de qué depende? Que todos dispongamos de los mismos bienes públicos en calidad y cantidad. Nadie espera que todos vistamos lo mismo, comamos lo mismo, pero sí en este momento queremos que todos tengamos el mismo acceso a la salud, el mismo acceso a la información, el mismo acceso a la educación, el mismo acceso al agua, el mismo acceso al transporte. Esa es la gran enseñanza que tenemos que aprender ahora. Bien, si a mí me piden resumir el cuidado, yo le diría lo siguiente: ¿qué es el cuidado? Básicamente el cuidado es aprender a hacer transacciones, ganar a todos los niveles. Nosotros vivimos haciendo transacciones emocionales, intercambios emocionales, intercambiamos sentimientos, intercambiamos bienes y servicios a nivel económico, intercambiamos roles, estatus y cargos a nivel social, intercambiamos, defendemos o articulamos intereses a nivel político, intercambiamos formas de ver el mundo y construir el mundo a nivel cultural, y muchos trabajamos espiritualmente por evitar o disminuir el dolor en nosotros. El profesor que trata en estos momentos que su alumno no se atrase, el científico que está buscando encontrar la vacuna o el científico que está buscando encontrar la medicina para poder enfrentar el coronavirus y las próximas pandemias, el científico que está trabajando de cómo recuperar el agua contaminada para que un municipio pueda tener agua segura, agua potable. Esas son todas las formas de compasión activa, trabajar por evitar o disminuir el dolor de los otros. Esa es la dimensión espiritual de una sociedad. Hacer instituciones que se parezcan a nosotros, que la escuela responda a lo que el niño quiere, necesita, que la universidad tenga visión de futuro, que los empresarios no confundan los negocios, no confunda ser negociante con ser empresario, que no confunda la utilidad con la provisión de bienes estables para todos. El gran desafío que nos está dejando esta pandemia y la crisis climática es cómo formamos una generación, cómo nos formamos nosotros mismos en aprender a hacer transacciones, ganar a nivel emocional, económico, social, político, cultural y espiritual. Eso es el cuidado en términos prácticos. La nueva cultura democrática del cuidado se sintetiza en aprender a hacer transacciones, ganar a todos los niveles. ¿Por qué? Porque las transacciones ganar nos lo enseñó el doctor Nach, Premio Nobel de Economía. Las transacciones ganar aumentan la riqueza y la equidad al mismo tiempo para todos. Las transacciones perder generan riqueza para unos pocos e inequidad para muchos otros. O sea, esto de cambiar, de luchar contra la inequidad, la forma práctica de luchar contra la inequidad es cómo logramos que a nivel bancario, a nivel empresarial, a nivel político, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel cultural, todos vivamos pendientes de hacer transacciones, ganar. En esa medida crece la prosperidad, en esa medida crece el cuidado, en esa medida pues crece el bienestar para todos. Las transacciones ganar aumentan la riqueza y la equidad, y lo acabamos de ver, porque crean valor económico y ético. Nos orientan solo a producir bienes y a consumir bienes útiles. ¿Qué son bienes útiles? Los que contribuyen a la dignidad humana y al cuidado del planeta.
Estos 2 meses que estamos en confinamiento nos damos cuenta de la cantidad de bienes inútiles que no es necesario producir. Curiosamente, todos los trabajadores obreros están trabajando y la economía se ha disminuido en muchos puntos porque producimos muchas cosas que no tienen sentido producirlas. Vamos a tener que aprender a producir bienes de mayor calidad y de mayor duración para evitar la basura y racionalizar la energía. Mientras más bienes útiles produzcamos de alta durabilidad, menos residuos vamos a generar y más energía vamos a racionalizar. Y los bienes útiles nos van a enseñar a ser transparentes a nivel de Estado, a nivel de empresa, a nivel de familia, a nivel de organizaciones sociales. Y aprender a cuidar el planeta, ustedes saben mucho de esto, solamente yo quisiera informar que tenemos que formarnos en la conciencia de que somos parte de la biosfera, que necesita de los otros seres vivos para sobrevivir, convivir y producir y darle sentido a la vida. O sea, estamos aprendiendo, y lo repetiría muchas veces, que sin la vida del otro yo no puedo vivir, que sin las especies vivas, animales, insectos, bacterias, etcétera, yo no puedo vivir. Tenemos que adquirir un concepto de biosfera y de ecoconciencia. Y eso nos va a llevar a ser austeros. Yo creo que el futuro va a ser muy elegante, porque la mayor indicador de la elegancia es la austeridad. Bueno, voy a adelantarme al final porque quedan muy pocos minutos. Vamos a mirar una serie de, como cierre, algunos criterios para la toma de decisiones y construcción de bienes públicos y de lo que nos está enseñando la pandemia y la crisis climática. Primero yo quisiera insistir en esto. La crisis climática y la pandemia son shock físicos, o sea, no dependen de nadie. Una vez que son realidad del cosmos, son fruto de la realidad misma. No es que alguien lo generó por voluntad, no, están ahí y vienen de la realidad. Y una vez que se generan estos shocks físicos, no responden a sentimientos humanos o a poderes políticos o económicos. No es posible negociar con la física. O sea, la pandemia no va a desaparecer porque al presidente de la República le guste o no le guste. O la crisis climática no depende de que al señor muy rico le guste o no le guste. Los shocks físicos tienen una característica, que si queremos actuar como ellos, actuar con ellos y sobre ellos, tenemos que conocer las leyes y las causas que lo rigen. Yo siempre pongo el ejemplo de la gravedad. La gravedad es un shock físico que si usted no respeta lo mata. Yo en este momento estoy en el 10º piso de un edificio. Si yo me tiro por el edificio, o se tira el Papa, o se tira el dueño de Microsoft, o se tira el santo más santo del mundo, por ahí la gravedad no le importa nada. Si usted no respeta las leyes de la gravedad lo destruye. Si un ingeniero no respeta las leyes de la gravedad, el puente se cae, el edificio se cae. Si nosotros no aprendemos a respetar las leyes de la pandemia y de la crisis climática, ellos nos van a destruir a nosotros. Eso nos lleva a una cosa muy importante, ¿sí? Que siempre tenemos que actuar con conocimiento, que la ciencia debe preceder a la política y a la voluntad de poder. Esa es la nueva democracia. No es simplemente si al jefe le gusta o no le gusta. Si el conocimiento precede a la política y a la voluntad de poder, tenemos mucho más chance de lograr transformar las cosas. Pero ¿cuál es el problema? Que la ciencia no resuelve la ética, ¿sí? El uso político de la ciencia para enfrentar o superar un shock físico debe orientarse y hacer posible los derechos humanos y el cuidado del planeta. Con la misma física que se hacen misiles, se hacen respiradores mecánicos para superar el COVID-19. Si la ética debe preceder a la ciencia, a la tecnología y a la política. ¿Por qué? Porque la democracia es ante todo un proyecto ético. Miren esto, muchos de los que están oyendo en este momento vieron la serie Cosmos con Carl Sagan, la anterior, ya lo están repitiendo con el nuevo físico, yo no la he visto la nueva serie. En la serie anterior, creo que es el capítulo 14, hay un capítulo que se llama Otros seres, otros mundos. Carl Sagan termina el capítulo con esta frase que a mí me gusta mucho citar. Dice así:
Probablemente existieron otras civilizaciones inteligentes como nosotros. Repito, probablemente existieron otras civilizaciones inteligentes como nosotros, que tuvieron la desgracia que la ciencia y la tecnología estuvo antes que la ética. Cuando la ciencia y la tecnología preceden a la ética, o sea, están antes que la ética, y la ética no está antes que la ciencia y la tecnología destruyen la especie. La pandemia y la crisis climática son fenómenos sistémicos, ¿sí? Sus manifestaciones y sus efectos se propagan a través de todo lo interconectado con ellos. No son estacionarios, cambian y se transforman rápidamente, no permanecen en un estado o estadio. Por eso lo que ocurre hoy no sirve mucho para el futuro. No son lineales, son caóticos, producen impactos desproporcionados y catastróficos una vez que pasan ciertos límites. Y esto es especialmente importante en el cambio climático. Si la Tierra pasa ciertos límites de temperatura, no hay retorno. Tenemos que proponernos no trabajar para mantener la temperatura por debajo de 2 grados. Tenemos que trabajar para llegar a la temperatura de 0 grados para que el planeta tenga una larga existencia y las próximas generaciones lo puedan gozar como nosotros. La pandemia y la crisis son multiplicadores de riesgos, se exacerban las vulnerabilidades como lo estamos viendo ahora con la salud y las finanzas. Son regresivos en el sentido de que golpean demasiadamente las poblaciones vulnerables. En las nuevas transformaciones democráticas, la ciencia y el conocimiento usado con criterio ético son la base para diseñar las políticas de previsión del riesgo de daño. Previsión es diferente de prevención. Tenemos que aprender a prever antes de prevenir. Prever significa usar la ciencia bien para saber cómo tenemos que actuar para que las cosas no ocurran. Y con eso termino. La pandemia y la crisis climática han mostrado la baja resiliencia de las instituciones y de los servicios públicos. ¿Esto por qué? Porque hemos diseñado las instituciones con franjas muy estrechas de operación y a corto plazo. Todo lo hacemos para responder ahora. No hacemos el hospital para atender a los enfermos en condiciones óptimas pero que no se enferme mucha gente. Si hay una epidemia, no estamos listos para multiplicar la capacidad. No tenemos suficientes respiradores, no tenemos suficientes pruebas, no tenemos suficiente gente profesional preparada. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para los extremos, para la resiliencia, cuando vamos a requerir de mucha inversión, de mucha fuerza, de mucha capacidad de resistencia. Entonces, ¿qué nos pasa? Que por no prepararnos para la resiliencia, para no prepararnos para el sentido extremo, hoy nos toca invertir 10 o 20 veces más que si hubiéramos hecho el hospital adecuadamente, si hubiéramos hecho estimaciones de unidades de cuidados intensivos adecuadamente, si hubiéramos mantenido todas las reglas epidemiológicas adecuadamente, si hubiéramos seguido investigando sobre los grandes riesgos adecuadamente para poder prever, ¿sí? No se consideran las situaciones de límite de vulnerabilidad, lo que hace que los hospitales se puedan desbordar. Baja disponibilidad de equipos médicos e insumos a corto plazo, ¿sí? De todas formas, hemos aprendido hoy algo, que una enfermera es más importante que un misil, que un médico es más importante que una división de tanques para la guerra. Hemos aprendido que la salud es el primer bien público personal que debemos tener y que si tenemos salud podemos manejar la medicina. Si no tenemos salud, nunca la medicina es suficiente, ¿sí? Y lo mismo ocurre con la crisis climática. No hay condiciones para prever, prevenir y operar con sequías, con grandes migraciones, con hambres y enfermedades infecciosas. El diseño de nuevas instituciones y servicio público de alta resiliencia es la meta fundamental de las nuevas transformaciones democráticas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Bernardo Toro, gran amigo del CEMEFI, y como siempre, interesantísimo todo lo que nos dice.
y pues da para verlo muchas veces más cuando ya pronto les tendremos aquí la memoria en video de este encuentro, y pues seguramente querrán, igual que yo y todos los demás, pues volver a escuchar al doctor Bernardo Toro, porque tiene mucho de dónde sacarle mucho más jugo, y realmente le apreciamos mucho que se tome el tiempo, como siempre, de compartirnos sus experiencias y sus pensamientos. Pues muchísimas gracias, y pues le hacemos entrega de el diploma virtual en este momento, agradeciéndole su participación en este 13º Encuentro Latinoamericano de Empresas Socialmente Responsables. Muchísimas gracias, Bernardo, por acompañarnos una vez más, y esperamos podernos ver y saludarte pronto y podértelo entregar pues personalmente. Así que muchísimas gracias.